Criminales en prisión. ¿Qué tiene eso de controvertido? Espera a ver las cárceles de El Salvador. Una visita nocturna en el corazón de El Salvador. Las cámaras de Telemundo tienen acceso a la prisión más grande de América Latina. Puede parecer sencilla y limpia, pero el funcionamiento de estas prisiones y el trato inhumano que reciben los presos han suscitado críticas. Pero las detenciones masivas han venido acompañadas de críticas si tan solo los críticos supieran el tipo de crímenes cometidos por estos criminales. Verán, aunque El Salvador hizo la transición a la democracia en la década de 1990, pero si estos asesinatos tipifican la violencia cotidiana en El Salvador, los sucesos en la comisaría del país ejemplifican el papel del gobierno, en ella el pueblo nunca ha sido libre, ya que su vida cotidiana estaba amenazada por bandas y delincuentes notorios. Eso fue hasta que el presidente Nayib Bukele declaró el estado de emergencia en el país. Una mayor presencia del ejército en las calles de El Salvador, una reacción inmediata a un fin de semana sangriento, lo que llevó a la generalización de las detenciones y a la construcción de una megacárcel para alojar a los delincuentes. Por desgracia, el descenso de la delincuencia en El Salvador se ha producido a expensas de los derechos humanos básicos, que es la cúspide de la democracia. Volvamos ahora a El Salvador, donde crece la preocupación por las violaciones de los derechos humanos. A pesar de la ausencia de estos impulsores del crimen en la calle, el país sigue albergando horrores en tiempo real. Apuesto a que no tienes ni la menor idea de lo que realmente ocurre dentro de estas estructuras construidas para habitar criminales. He aquí los secretos más profundos que albergan las cárceles de El Salvador. Dentro de la infernal megaprisión de El Salvador. Antes de continuar, pregúntese si puede soportar lo que está a punto de ver, porque es tan infernal como pueda imaginar. O peor. Sucede que en lo más profundo del corazón de El Salvador, un país que lidia con las cicatrices de la violencia de las pandillas, se encuentra una estructura colosal que se ha convertido en el epicentro de un feroz debate sobre los derechos humanos y el encarcelamiento. Estas imágenes muestran la respuesta de El Salvador a la violencia de las bandas. Miles de presuntos pandilleros se desnudan para dejar al descubierto sus tatuajes en una megaprisión completamente nueva. Una instalación tan vasta y densamente poblada que ha suscitado duras comparaciones con los estrechos habitáculos del ganado. Aquí, los reclusos se encuentran en un mundo donde el espacio personal es un lujo inalcanzable y el concepto mismo de libertad se reduce a un sueño lejano. Al desvelar las capas de este gigante de hormigón, descubrimos la desgarradora realidad a la que se enfrentan quienes se encuentran entre sus muros, una realidad que desafía los límites de la dignidad y la justicia. Cuando el presidente Bukele inauguró el Centro de Confinamiento del Terrorismo, CECOT, en febrero de 2023, tuiteó: El Salvador ha logrado pasar de ser el país más peligroso del mundo al país más seguro de América. ¿Cómo lo logramos? Metiendo a los delincuentes en la cárcel. ¿Hay espacio? Ahora lo hay. Si bien la primera parte de la afirmación de Bukele suena cierta, la parte final de ese tuit está muy lejos de la realidad. Simplemente no hay espacio suficiente en la megacárcel de El Salvador. Por supuesto, esto no quita nada a la estructura realmente asombrosa, especialmente si se tiene en cuenta el tiempo que se tardó en construir la prisión de principio a fin. Esta gigantesca instalación fue diseñada para ser la respuesta definitiva al problema de las bandas, un lugar donde aislar e incapacitar a los líderes y miembros de estas organizaciones criminales. La prisión es un complejo en expansión que puede albergar a un número asombroso de reclusos, un testimonio de la magnitud del problema de las bandas en El Salvador. La capacidad de la instalación es un reflejo del compromiso del gobierno de acabar con la influencia de las bandas de una vez por todas, pero también ha suscitado serias preocupaciones entre los defensores de los derechos humanos. Los críticos sostienen que la megaprisión es una solución provisional a una herida social mucho más profunda, que no puede curarse únicamente con el encarcelamiento. Es un crimen contra la humanidad, declara un ciudadano. Señalan la necesidad de programas de rehabilitación, oportunidades económicas y apoyo comunitario como componentes esenciales de cualquier solución a largo plazo a la violencia de las bandas. Sin embargo, el gobierno sostiene que la megaprisión es un paso necesario para restablecer el orden y la seguridad en la sociedad salvadoreña. La construcción de la megaprisión fue una empresa colosal, en la que el gobierno invirtió recursos para garantizar que fuera inexpugnable y a prueba de fugas. Múltiples capas de controles de seguridad, sistemas de vigilancia y patrullas la convierten en un moderno panóptico, donde los reclusos están bajo vigilancia constante. El perímetro exterior es una barrera formidable, con altos muros cubiertos de alambre de espino,
torres de vigilancia en puntos estratégicos y una tierra de nadie que garantiza un campo de visión despejado para los guardias armados, apostados las 24 horas del día. En el interior, las celdas son pequeñas y austeras, construidas para albergar a los reclusos en condiciones seguras, pero que han suscitado polémica por su carácter espartano. Los pasillos están bajo vigilancia continua, con cámaras en cada esquina que alimentan una sala de control central que supervisa cada centímetro de las instalaciones. Existen sistemas biométricos que rastrean la identidad de cada recluso y garantizan el registro y análisis de todos sus movimientos dentro de la prisión. El gobierno ha promocionado los avanzados dispositivos de seguridad de la prisión, que incluyen sensores sísmicos, sistemas de detección de drones y equipos de interferencia para impedir la comunicación no autorizada con el mundo exterior. El objetivo de estas medidas es cortar las líneas de vida de las bandas, interrumpir el flujo de órdenes a sus miembros en las calles y detener el reclutamiento de nuevos iniciados dentro de los muros de la prisión. La justificación del desarrollo de un centro tan amplio y de alta tecnología se basa en la creencia de que el sistema penitenciario tradicional no solo no rehabilitaba, sino que contribuía activamente al crecimiento del poder de las bandas. Con la creación de un entorno separado y más seguro, el gobierno pretende romper el ciclo de reincidencia y proliferación de las bandas que ha alimentado la violencia en El Salvador durante años. Cuando se abrieron las puertas de la megaprisión, algunos la aclamaron como una fortaleza de la justicia, un lugar donde el imperio de la ley podría reafirmarse sobre quienes llevaban mucho tiempo burlándolo. Para otros, era un monumento al fracaso, una señal de que el país había optado por el castigo en lugar de la prevención, por el castigo en lugar de la rehabilitación. No obstante, la megaprisión se erige ahora como un capítulo fundamental en la lucha constante de El Salvador contra la delincuencia y la violencia, una encarnación física de la postura de línea dura del gobierno. Pero más allá de la política y la retórica, dentro de los fríos confines de sus celdas, se encuentran las historias humanas de aquellos atrapados en el fuego cruzado de esta implacable guerra contra las bandas. Aunque los reclusos de la megaprisión no sean convictos corrientes, las condiciones de vida dentro de la megaprisión de El Salvador siguen proyectando una larga sombra sobre los esfuerzos del país por combatir la violencia de las bandas. El espacio asignado por recluso está en el centro de la controversia que rodea al centro. Dentro de los confines de esta prisión, la cruda realidad del confinamiento queda al descubierto, ya que a los reclusos se les asigna menos espacio del que se considera humano según las normas internacionales. Las celdas, diseñadas para maximizar la seguridad, minimizan la comodidad. Cada recluso está confinado en un espacio tan reducido que no cumple las reglas Mandela de las Naciones Unidas, que recomiendan al menos 7 metros cuadrados de superficie por recluso en los dormitorios. Por el contrario, las celdas de la megaprisión ofrecen apenas una fracción de esa superficie, y algunos informes sugieren que el espacio por recluso es comparable al de un pequeño corral de ganado. Así, la prisión, diseñada para incapacitar la estructura de mando de las bandas, se ha convertido en un hervidero de miseria humana. El hacinamiento es generalizado, con celdas construidas para una fracción de su ocupación actual que ahora revientan por las costuras. El aire está viciado, el calor es agobiante y pesa el hedor de la desesperación humana. Las consecuencias de estas condiciones son profundas. La falta de espacio no solo priva a los reclusos de su dignidad, sino que exacerba las tensiones en un entorno ya de por sí volátil. El hacinamiento provoca mala ventilación y acceso limitado a la luz natural, y muchos reclusos pasan hasta 23 horas al día en sus celdas. El coste psicológico de tal confinamiento es inmenso, con el potencial de generar desesperación y problemas de salud mental entre la población reclusa. Curiosamente, eso es solo una parte de las condiciones deshumanizadoras que los reclusos de la megaprisión de El Salvador tienen que vivir a diario. También hay una escasez agobiante de alimentos y suministros médicos, y los reclusos tienen que suplicar que se les proporcionen más. Las peticiones de más alimentos y medicinas no son simples gritos de consuelo, sino llamadas desesperadas a la supervivencia. La desnutrición es generalizada entre los reclusos, y las comidas a menudo consisten en poco más que una escasa ración de arroz o judías. La comida, apenas suficiente para mantener a un hombre adulto, está muy lejos de las necesidades nutricionales de estos presos, muchos de los cuales están debilitados por las duras condiciones y el desgaste psicológico del encarcelamiento. Los medicamentos son igualmente escasos, un lujo en un lugar donde incluso la atención médica básica es difícil de conseguir. La enfermería de la prisión, escasa de personal y de equipos, se esfuerza por hacer frente a la afluencia diaria de enfermos y moribundos. Enfermedades fácilmente prevenibles o tratables en el exterior se convierten aquí en sentencias de muerte.
La tuberculosis, el VIH y otras enfermedades infecciosas se propagan rápidamente en las estrechas habitaciones, y para los enfermos terminales, la falta de cuidados paliativos convierte sus últimos días en un calvario agonizante. La situación se agrava aún más por el aislamiento de la prisión del mundo exterior. Las familias de los reclusos, a menudo empobrecidas, son incapaces de proporcionar el apoyo que podría aliviar parte del sufrimiento. El gobierno, aunque ha logrado reducir la violencia de las bandas en las calles, no parece capaz o no quiere abordar la crisis humanitaria que se desarrolla dentro de los muros de la prisión. Las historias que surgen de esta megaprisión son desgarradoras. Los reclusos hablan de ver a sus compañeros de celda consumirse, demasiado débiles para mantenerse en pie, con sus cuerpos demacrados por la falta de alimentos. Otros relatan la impotencia que sienten cuando un compañero cae enfermo, sabiendo que las posibilidades de recibir atención médica a tiempo son escasas. La desesperación es palpable, y las súplicas de más comida y medicinas son un testimonio del instinto humano básico de sobrevivir contra viento y marea. Como era de esperar, el trato que reciben los presos en la megacárcel ha provocado la ira de las organizaciones internacionales de derechos humanos, que han condenado las condiciones como crueles e inhumanas. La Corte Interamericana de Derechos Humanos, entre otros, ha pedido a El Salvador que garantice que el trato que dispensa a los reclusos se ajusta a las normas internacionales, haciendo hincapié en el derecho de todas las personas a ser tratadas con dignidad y respeto, independientemente de su situación legal. El gobierno, por su parte, defiende la megacárcel como una medida necesaria para aislar a delincuentes peligrosos y proteger a la población. Los funcionarios argumentan que las estrictas condiciones son un reflejo de la gravedad de los delitos cometidos por los reclusos y de la amenaza que suponen para la seguridad nacional. Sin embargo, esta postura no disipa las preocupaciones de quienes creen que las condiciones de la prisión constituyen una violación de los derechos humanos básicos. Mientras el debate continúa, las condiciones de vida dentro de la megacárcel de El Salvador siguen siendo un punto de controversia, un símbolo del delicado equilibrio entre la necesidad de seguridad y el imperativo de un trato humano. El mundo sigue atento, esperando a ver si el país atiende las peticiones de reforma o si la megacárcel seguirá siendo un testimonio de las realidades más duras del encarcelamiento. Grupos de derechos humanos denuncian al presidente Bukele. El estado de excepción aprobado por el Congreso nos ha permitido por fin disfrutar de la paz. 4 años después, no somos los mismos. Tras los asesinatos de marzo de 2022, el gobierno de Bukele declaró el estado de excepción, una medida que suspendía ciertas protecciones constitucionales y otorgaba a las autoridades amplios poderes para detener a sospechosos sin orden judicial. La Asamblea Legislativa salvadoreña, dominada por el partido de Bukele, Nuevas Ideas, aprobó rápidamente la medida, mostrando su disposición a apoyar las iniciativas de seguridad del presidente. El estado de excepción se fijó inicialmente para 30 días, pero se ha prorrogado desde entonces, justificando el gobierno sus acciones como una respuesta necesaria a las demandas de los salvadoreños, cansados de vivir bajo la sombra de la intimidación y la violencia de las bandas. El ministro de Seguridad, Gustavo Villatoro, figura clave del gabinete de Bukele, ha defendido a capa y espada la represión. Ha pintado el cuadro de una nación en guerra, una guerra contra las bandas que el gobierno promete ganar a toda costa. Sin embargo, la magnitud y la rapidez de las detenciones han levantado ampollas. Apenas 2 meses después de declarar el estado de excepción, el número de detenidos supera el total de detenciones realizadas en todo el año anterior. Las prisiones, que ya estaban a rebosar, se enfrentan ahora a una afluencia de nuevos reclusos, lo que suscita serias preocupaciones sobre las condiciones y la posibilidad de que se cometan abusos contra los derechos humanos. La justificación del gobierno para estas detenciones masivas se basa en el argumento de que tiempos extraordinarios exigen medidas extraordinarias. Villatoro, en un discurso televisado, hizo hincapié en la necesidad de responder a los gritos de los salvadoreños que están hartos de vivir bajo el control de estos grupos terroristas. También elogió el gran coraje del presidente Bukele al enfrentarse a las bandas, sugiriendo que la represión forma parte de una transformación más amplia que Bukele está llevando a cabo en El Salvador. Bukele dice que los alimentos se racionan ahora a 2 comidas al día para los miembros de las bandas que se enfrentan ahora a penas más duras. A pesar de la defensa de sus acciones por parte del gobierno, la represión no ha estado exenta de detractores. Los críticos sostienen que la suspensión de las libertades civiles y de las garantías procesales es una extralimitación peligrosa, que podría tener consecuencias duraderas para el Estado de Derecho en El Salvador. Señalan las detenciones de personas sin vínculos aparentes con las bandas, incluidos menores de tan solo 12 años, como prueba de una campaña que puede haber sobrepasado sus límites.
incluso los extranjeros que vienen a El Salvador por turismo o con la esperanza de un nuevo comienzo, se han visto atrapados en esta pegajosa red de detenciones sin sentido que está convirtiendo rápidamente al país en un régimen autoritario. Imagínense buscar un paraíso, una tierra de oportunidades, para luego verse abocados a una pesadilla. Esta es la desgarradora realidad de extranjeros inocentes como José Antonio Potes y Manuel Castrilón, que se vieron atrapados en las detenciones masivas de El Salvador. Las dos almas esperanzadas de Colombia llegaron a El Salvador con el sueño de un nuevo comienzo. Habían oído hablar de una nación transformada, un lugar donde las sombras de las bandas se habían disipado gracias a la férrea voluntad de un líder decidido. Con conocimientos prácticos, soldadura y agricultura mecanizada, estaban dispuestos a contribuir a este floreciente paraíso y enviar ayuda a sus familias. Pero el sueño pronto se hizo añicos. Al día siguiente de que Potes se uniera a Castrillón, un simple almuerzo en Soyapango se convirtió en una pesadilla desconcertante. Los soldados se acercaban, hacían preguntas, exigían documentos. En pocas horas, los dos amigos se encontraron entre rejas, con sus súplicas de comprensión perdidas en un mar de sospechas. Despojados de dignidad, fueron fotografiados, sus tatuajes escrutados, una acusación silenciosa de pertenencia a bandas. Sus modestos ahorros, considerados prueba de narcotráfico, no hicieron sino agravar su difícil situación. Confinados en una estrecha celda con otros 25, la cruda realidad se impuso. No se trataba de un error, era la nueva cara de la justicia en El Salvador. A medida que los días se convertían en semanas, Potes y Castrillón soportaron la miseria de Ilopango, un lugar donde la esperanza se marchita en el aire sofocante. Un cubo por retrete, el hedor de la desesperación, se hacinaban con otras 400 personas en Jucuapa, un infierno viviente donde la única escapatoria era el fugaz alivio del sueño. Bajo el estado de excepción, el imperio de la ley se había desvanecido, sustituido por un régimen en el que acusación equivale a condena. No hay juicio, no hay cargos, solo la fría realidad de una celda. Y no estaban solos. El gobierno ha liberado hasta ahora a 7.000 personas, pero miles de familias afirman que sus seres queridos inocentes siguen detenidos. Extranjeros de tierras vecinas, incluso de costas lejanas, compartieron su destino, todos atrapados en una red destinada a los culpables, pero indiferente a la inocencia. Esta es la historia de Potes y Castrillón, pero también la de muchos otros, sin nombre y sin voz, atrapados en el fuego cruzado de una guerra en la que nunca lucharon. Es la historia de una búsqueda del paraíso, solo para encontrarse en un purgatorio del que parecía no haber escapatoria. Los dos hombres pasaron finalmente un mes en Ilopango y otros 2 en Jucuapa, donde se enfrentaron a condiciones infernales, como compartir una celda sin retrete con otras 400 personas. La terrible situación en estas prisiones no ha pasado desapercibida. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha expresado su profunda preocupación por el trato que reciben los reclusos, muchos de los cuales aún no han sido condenados por ningún delito. El enfoque de tolerancia cero del gobierno ha sido criticado por violar el debido proceso y los derechos humanos básicos de los detenidos. A pesar de estas preocupaciones, el gobierno de Bukele se ha mantenido firme en su estrategia, promoviéndola como una medida necesaria para restablecer el orden y la seguridad en la sociedad salvadoreña. Además, Amnistía Internacional, uno de los principales organismos de vigilancia de los derechos humanos, se ha mostrado especialmente enérgica, acusando al gobierno salvadoreño de cometer violaciones masivas de los derechos humanos. Erika Guevara Rosa, directora para las Américas de la organización, ha descrito la situación como extremadamente angustiosa, señalando que la escala y la rapidez de las detenciones arbitrarias no tienen precedentes. Ha destacado la difícil situación de las familias, muchas de las cuales viven en la pobreza y se enfrentan ahora a la carga añadida de preocuparse por la seguridad y el paradero de sus seres queridos. La represión no solo ha llamado la atención de los observadores internacionales, sino que también ha conmocionado a las comunidades salvadoreñas. Informes de periódicos locales, como el Diario de Hoy, indican que varios presos han muerto mientras estaban detenidos, con signos evidentes de violencia o tortura en muchas de las víctimas. Estos informes han alimentado los temores de que las tácticas agresivas del gobierno puedan estar dando lugar a abusos y malos tratos a las personas afectadas por las detenciones masivas. Las condiciones en las prisiones, ya famosas por su hacinamiento y la dureza de su entorno, se han deteriorado aún más, ya que la población reclusa casi se ha duplicado desde que comenzó la represión. La repentina afluencia de detenidos ha puesto al sistema penitenciario al límite de su capacidad, suscitando serias preocupaciones por la salud y el bienestar de quienes se encuentran en su interior. Con la suspensión de los derechos al debido proceso, en virtud del estado de excepción,
a muchos de los detenidos se les ha negado el acceso a representación legal y la oportunidad de impugnar su detención. El impacto en la sociedad salvadoreña ha sido profundo. La campaña del gobierno se ha visto reforzada por la propaganda, con vallas publicitarias que instan a los ciudadanos a denunciar a los presuntos miembros de las bandas. Esta presión para convertir a los salvadoreños de a pie en informadores ha creado una atmósfera de sospecha y miedo, en la que un simple chivatazo, fundado o no, puede llevar a alguien a la cárcel. Fabricio Altamirano, propietario de El Diario de Hoy, ha expresado su incredulidad ante las tácticas del gobierno, advirtiendo de que cualquiera puede correr el riesgo de ser acusado falsamente y arrojado a lo que describe como el infierno. El sentimiento refleja un creciente malestar entre los salvadoreños por la posibilidad de abusos y la erosión de las libertades civiles. A pesar de las protestas de los grupos de derechos humanos y de los preocupantes informes que llegan del interior del país, la administración del presidente Bukele ha mantenido una postura desafiante. El gobierno ha enmarcado la represión como una respuesta necesaria a la violencia de las bandas que ha aterrorizado a la nación durante años. Argumentan que las medidas extraordinarias están justificadas por la extraordinaria amenaza que suponen las bandas, a las que equiparan con organizaciones terroristas. Sin embargo, las consecuencias de esta postura inflexible están saliendo ahora a la luz. Un grupo de derechos humanos ha informado de que, desde el inicio de la guerra contra las pandillas, al menos 241 personas han muerto en las cárceles de El Salvador. Estas muertes se atribuyen a diversas causas, como la violencia entre reclusos, presuntas ejecuciones extrajudiciales y negligencia debida a las pésimas condiciones. Aunque el gobierno sostiene que estas muertes son el resultado de la violencia entre bandas, los defensores de los derechos humanos sostienen que el Estado es responsable de no proporcionar un entorno seguro y humano a las personas bajo su custodia. Mientras que algunos salvadoreños siguen apoyando estas medidas con la esperanza de sofocar el terror de la violencia de las bandas, otros están profundamente preocupados por el daño potencial a largo plazo para las instituciones democráticas del país y el Estado de Derecho. Al mismo tiempo, el coro de denuncias internacionales se hace más fuerte, denunciando las posibles violaciones de los derechos humanos y las terribles condiciones de los detenidos. Mientras el mundo observa, El Salvador se encuentra en una encrucijada, con su búsqueda de la paz sumida en la controversia, lo que nos lleva a reflexionar sobre el verdadero coste de la seguridad frente a la libertad. ¿Qué está pasando en El Salvador? Esa es probablemente la séptima policía que he visto. Tienen una presencia policial muy fuerte. No les sorprendería saber que en el corazón de Centroamérica, una nación se tambalea bajo el férreo control del miedo. El Salvador, conocido en su día como la capital mundial del asesinato, se enfrenta al resurgimiento de una escalofriante amenaza. Las calles, antaño llenas de vida, resuenan ahora con los susurros de la Mara Salvatrucha y el Barrio 18, bandas que atenazan al país. A medida que el sol se pone en el horizonte salvadoreño, desciende una nueva oscuridad, marcada por una oleada de violencia tan brutal que hace añicos la frágil paz. Tras este terror, el presidente Nayib Bukele se mantiene desafiante, esgrimiendo medidas controvertidas que se tambalean al borde del autoritarismo. Esta es la historia de una nación tomada como rehén, no solo por las bandas de merodeadores, sino por las mismas medidas destinadas a protegerla. Juzguen ustedes, mientras desentraño los hilos de esta compleja narración, en la que la lucha por la seguridad desangra el tejido de las libertades civiles y la estabilidad regional. Para comprender la grave situación en la que se encuentra hoy el pueblo salvadoreño, debemos retroceder en el tiempo y ver cómo empezó todo. La historia del descenso de El Salvador al abismo de la violencia de las bandas es un relato tejido con hilos de guerra, migración y políticas fálidas. Comienza en la década de 1980, en la extensa mancha urbana de Los Ángeles, donde los refugiados salvadoreños, huyendo de los horrores de una guerra civil que asoló su patria, buscaron refugio. Entre ellos se plantó una semilla siniestra que dio origen a las bandas conocidas hoy como Mara Salvatrucha, comúnmente conocida como MS-13, y sus archienemigos, Barrio 18. Estos grupos, forjados en el crisol del desplazamiento y la marginación, pronto evolucionarían hasta convertirse en organizaciones delictivas transnacionales. Su influencia se expandió, y sus raíces se hundieron profundamente en el tejido de la sociedad salvadoreña a medida que Estados Unidos, bajo la presidencia de Bill Clinton, promulgaba leyes que ampliaban la red de delitos susceptibles de deportación. En los años 90, decenas de miles de salvadoreños, muchos de ellos pertenecientes a bandas, fueron expulsados a un país que no estaba preparado para su llegada y el caos que traerían consigo. El paisaje de posguerra de El Salvador, aún conmocionado por el conflicto, se convirtió en terreno fértil para el florecimiento de estas bandas,
El gobierno, en un intento desesperado por recuperar el control, adoptó lo que se conoció como mano dura. Esta política, caracterizada por tácticas policiales represivas, penas más duras y encarcelamientos masivos, fue una demostración de fuerza destinada a intimidar y desmantelar las redes de bandas que habían empezado a estrangular a la nación. Sin embargo, la mano dura resultó ser un arma de doble filo. Las prisiones, repletas de miembros de bandas, se transformaron en universidades del crimen, donde el reclutamiento y la organización prosperaban entre rejas. La tasa de asesinatos, un sombrío recuento de la eficacia de la política, se disparó, duplicándose con creces entre 1999 y 2009. Parecía que la estrategia del gobierno había resultado contraproducente y solo había servido para fortalecer a las bandas que pretendía destruir. Sin embargo, la narrativa dio un giro en 2012 con el presidente Mauricio Funes, que buscó un camino diferente. Se negoció una controvertida tregua entre las bandas, que condujo a una reducción significativa, aunque temporal, de la violencia. Pero esta tregua no iba a durar. En 2014, el acuerdo se había desmoronado y el país se sumió de nuevo en una vorágine de derramamiento de sangre. En 2015, El Salvador se había ganado la triste distinción de ser el país más mortífero en tiempos de paz del hemisferio occidental, con la asombrosa cifra de 105 homicidios por cada 100.000 habitantes. El implacable ciclo de violencia parecía inquebrantable hasta que surgió un rayo de esperanza. A partir de 2016, la tasa de homicidios comenzó un descenso precipitado, alcanzando sus niveles más bajos en 2 décadas cuando Nayib Bukele asumió la presidencia en 2019. Informes de medios de investigación como El Faro sugieren que Bukele, siguiendo los pasos de Funes, puede haber buscado acuerdos clandestinos con líderes de pandillas, ofreciendo beneficios penitenciarios a cambio de una reducción de la violencia y apoyo político. En 2020, el gobierno de Estados Unidos se hizo eco de estas acusaciones, afirmando que la administración de Bukele proporcionó incentivos financieros a las pandillas salvadoreñas, MS-13 y Pandilla Calle 18, Barrio 18, para garantizar que los incidentes de violencia pandillera y el número de homicidios confirmados se mantuvieran bajos. La declaración emitida por el Departamento del Tesoro de EU también decía: en el transcurso de estas negociaciones con Luna y Marroquín, los líderes de las pandillas también acordaron proporcionar apoyo político al partido político Nuevas Ideas en las próximas elecciones. Sin embargo, la paz era frágil, y el pacto con las bandas, si es que existía, era tenue en el mejor de los casos. Los expertos creen que la terrible oleada de asesinatos de marzo de 2022, en la que se cegaron al menos 87 vidas en apenas 3 días, fue una señal, un mensaje de las bandas, de que los términos de su acuerdo con el gobierno se habían deteriorado. Este contexto histórico sienta las bases de nuestro relato, una nación secuestrada por las mismas fuerzas que desató y las controvertidas medidas que emplea como respuesta. La historia de la lucha de El Salvador contra la violencia de las bandas es un laberinto de causas y efectos, en el que cada giro revela las complejidades de un país que lidia con los espectros de su pasado y las duras realidades de su presente. En consecuencia, marzo de 2022 quedará grabado para siempre en los anales de El Salvador como un mes de derramamiento de sangre, un periodo en el que se hizo añicos la apariencia de paz que tanto había costado conseguir. En un lapso de 72 horas, del 25 al 27 de marzo, El Salvador se vio sacudido por una ola de violencia tan grave que eclipsó los días más oscuros de su guerra civil. Al menos 87 personas fueron brutalmente asesinadas y solo el 26 de marzo se perdieron más de 60 vidas, lo que lo convirtió en el día más mortífero vivido en el país desde la firma de los acuerdos de paz en 1992. Las víctimas eran de diversa índole y procedencia, y la mayoría no tenía ninguna relación conocida con las bandas a las que se atribuyó la matanza: La Mara Salvatrucha, MS-13 y Barrio 18. La naturaleza indiscriminada de los asesinatos causó conmoción en todo el país y más allá, atrayendo la mirada del mundo hacia el pequeño país centroamericano que, una vez más, se enfrenta al espectro de la violencia de las bandas. En respuesta al derramamiento de sangre, el presidente Nayib Bukele actuó con rapidez y decisión, aunque no sin polémica. El 27 de marzo declaró el estado de emergencia durante 30 días, lo que supuso la suspensión de numerosos derechos constitucionales. Libertades que antes se daban por sentadas, como el derecho de reunión y el derecho a la asistencia letrada, se vieron restringidas mientras el gobierno intentaba frenar la ola de violencia. El estado de excepción otorgó a la Policía Nacional
y al ejército amplios poderes para llevar a cabo redadas sin orden judicial y detenciones masivas en una amplia campaña contra presuntos miembros de bandas. El 26 de abril, la redada había atrapado a más de 17.000 personas, una cifra asombrosa que levantó ampollas y suscitó las críticas de observadores internacionales. Las medidas del gobierno se extendieron más allá de las calles y llegaron a las cárceles, que ya estaban repletas de miembros de bandas. Bukele ordenó el cierre de estas instalaciones las 24 horas del día, aplicando el racionamiento de alimentos y otras medidas punitivas que se consideraron castigos colectivos. La Asamblea Legislativa, en los días siguientes a la oleada de homicidios, aprobó leyes que aumentaban sustancialmente las penas de prisión por delitos relacionados con las bandas, apretando aún más las tuercas de un sistema penal ya sobrecargado. La represión, aunque aparentemente popular entre una población hastiada del terror de las bandas, no pasó desapercibida para la comunidad internacional. Organizaciones de derechos humanos, entre ellas la Organización de Estados Americanos, expresaron su profunda preocupación por las detenciones masivas y la erosión de las garantías procesales. Estados Unidos, un aliado y observador clave, se hizo eco de estos temores, y el secretario de Estado Antony Blinken instó al gobierno salvadoreño a defender las libertades civiles, incluso cuando se enfrentaba al reto de la violencia de las bandas. Las medidas tomadas por el gobierno de Bukele tras los asesinatos de marzo han suscitado un debate que trasciende las fronteras, en el que se aborda el delicado equilibrio entre seguridad y derechos humanos. Los críticos sostienen que las tácticas agresivas corren el riesgo de socavar el tejido mismo de la democracia y podrían sentar un peligroso precedente para el autoritarismo en la región. Los partidarios, sin embargo, señalan la necesidad inmediata de restablecer el orden y la seguridad para los ciudadanos salvadoreños, muchos de los cuales han vivido a la sombra de la intimidación y la violencia de las bandas durante demasiado tiempo. Mientras se asienta el polvo de los tumultuosos acontecimientos de marzo de 2022, el mundo observa con la respiración contenida. ¿Saldrá El Salvador de esta última prueba con sus instituciones democráticas intactas? ¿O erosionarán las medidas adoptadas para salvaguardar a sus ciudadanos de la violencia de las bandas, los pilares de libertad y justicia que sustentan cualquier sociedad? Esta es la pregunta que se cierne sobre una nación secuestrada, no solo por elementos criminales, sino por la propia respuesta diseñada para neutralizarlos. El mundo no tuvo que esperar demasiado para obtener respuestas, ya que el presidente Bukele desveló la siguiente fase de su ofensiva contra los grupos delictivos en junio de 2022. Para dar cabida al creciente número de reclusos en el país, Bukele anunció sus planes de construir una megaprisión con capacidad para 40.000 personas, a la que llamó Centro para el Confinamiento del Terrorismo, CECOT. A través de su cuenta en Twitter, Bukele anunció el inicio de la construcción de la prisión. Les presento la construcción del Centro de Confinamiento del Terrorismo. En esta guerra contra las bandas, y gracias al régimen de excepción, hemos detenido a más de 40.000 terroristas. Pero aún queda mucho camino por recorrer. ¿Hasta dónde se llegará hasta ganar la guerra? Por ahora, no lo sabemos, pero lo suficientemente lejos como para que haya repercusiones horribles. No olvide hacer clic en la tarjeta que aparece en su pantalla si le ha gustado este vídeo y quiere estar al día de lo que está por venir.